Muy buenas noches, soy Juan José Garrido Queclin y esto es Rumbo Económico. Esta noche estaremos con Guillermo Vidalón, autor del libro Minería, la oportunidad del Perú, para hablar, sobre el libro y otros temas. Guillermo, muy buenas noches. Buenas noches, Juan José. Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poco cuál es el objetivo de este libro que de alguna manera es una recopilación de trabajos, ¿verdad? A ver, ¿qué es lo que sucede en el Perú? Tú bien sabes de que la minería es la principal actividad económica del país, sin embargo no se encuentra legitimada socialmente y por eso es que tenemos estos problemas sociales. ¿Cuál es la intención del libro? Dar a conocer la minería en un lenguaje más amigable, más que llegue a la opinión pública. La opinión pública, por ejemplo, muchas veces cuestiona la actividad, sin embargo no sabe que en la vida diaria tenemos minerales, hasta en nuestro organismo tenemos minerales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en minería? Aprovecharla y generarnos bienestar y desarrollo. ¿Cuál es en ese sentido el rol de la minería, además de evidentemente de proveer de ingresos fiscales? ¿Tú crees que el sector debería de ir más allá respecto, por ejemplo, programas de responsabilidad social, etcétera? ¿O crees que debería de tratar de mejorar su productividad, de ser más eficiente y a partir de eso de generar mejoras para los peruanos? O sea, ambas cosas se pueden hacer, pero lo principal es que uno, si tiene la buena intención de hacer responsabilidad social, lo primero que tienes que generarte son ingresos. Si no generas ingresos, no va a ser posible hacer responsabilidad social, ¿no? Entonces, hay que aprovechar los yacimientos que tenemos en el país. ¿Cuál es la experiencia que nos da ahora con este descubrimiento de Shell Gas en los Estados Unidos? De que si nosotros hubiésemos aprovechado el descubrimiento del gas de camisea en 1984, que se descubrió, y de ahí en 1987 casi sale, el día de hoy seríamos potencialmente, nuestra industria sería más productiva, más eficiente. Sin embargo, el día de hoy, nuestros proyectos, nuestros sueños de petroquímica, por ejemplo, un poco de que trastabillan el día de hoy por el problema, por el descubrimiento de Shell Gas. ¿Cuál es la enseñanza? Nos dice, tienes un yacimiento el día de hoy, aprovéchalo al máximo. Y en el país tenemos potencialidad para desarrollar y quién sabe duplicar o triplicar nuestra producción de mineral. Hagámoslo. Correcto. Cuando tú dices que la minería es el principal sector económico del Perú, ¿tú lo estás midiendo ahí desde qué punto de vista? Porque en cuanto a PBI, minería es más o menos 13%, ¿no? Está amarrado a sectores como metalmecánica y de alguna manera brinda también beneficios a otros sectores, pero hay muchas personas que dicen que la economía peruana ya no es primaria, sino terciaria, porque más o menos 65% del PBI se encuentra en servicios. Claro, pues lo estamos midiendo en exportaciones, okay. 60% de las exportaciones. Y por ejemplo, ¿cuánto ocupa la operación minera en el país del territorio nacional? 0.89 aproximadamente. ¿Cuál es la gran ventaja de tener 60% de las exportaciones? Que te permiten importar bienes de capital a un precio menor. Permite que la población, los 30 millones de peruanos, tengamos celulares, ¿no? Que nuestros jóvenes puedan adquirir una laptop a menor costo. Una fuente de divisas. Es una fuente de divisas importante, ¿no? Pero la opinión pública a veces no está informada de esto. Entonces, esto es lo que tenemos que comunicar. Ahora, la población rural tiene muchas reticencias a la minería por una serie de eventos que han ido ocurriendo y también porque reciben información de diversas fuentes, ONGs, universidades, que dicen que la minería contamina, etc. ¿Cuál sería el descargo de la minería formal respecto a eso? No podemos medir, primero, juzgar el pasado con los ojos del presente. Uno de los ejemplos que yo suelo utilizar, por ejemplo, cuando tengo que dar conferencias sobre el tema minero. 20 años atrás, a uno lo operaban del apéndice y te hacían un corte de 20 centímetros por lo menos en el abdomen. El día de hoy es operación laparoscópica. Igual ha sucedido con la minería ha avanzado y ha evolucionado. Entonces, hay gente que agarra y dice, sí, hay pasivos ambientales del pasado. Ok, empecemos a debatir cómo hacemos para solucionar esos problemas. Pero que nadie imagine de que se va a repetir esos problemas en la actualidad. Claro. La tecnología ha cambiado y esas historias del pasado no van a volver a ocurrir. ¿Cuáles son las características de la industria minera el día de hoy? La minería es industria del primer mundo, porque nosotros competimos con países productores del primer mundo, ¿no? En el caso Chile es productor, pero la tecnología que se emplea, por ejemplo, para extraer y procesar los minerales es de primer mundo. Si no pierdes competitividad y no podrías colocar tus productos en el mercado internacional. Sí, hay un cuadro que recuerdo de McKinsey sobre productividad donde el sector minero peruano salía con la más alta
el más alto estándar de productividad, creo que era algo así como 66% relativo a la productividad norteamericana. Sí, eso es cierto. Y eso significa entonces que estamos nosotros adoptando los métodos de producción de los países líderes en el mundo, anglosajones, australianos. Claro, en el país afortunadamente, nosotros tenemos potencialidad geológica, tenemos capacidad técnica, tenemos voluntad de los inversionistas. El gran problema es el tema social. Y el tema social hay que abordarlo comunicando, informando. Y respecto a las críticas ambientalistas, ¿cuál es el estado del sector minero hoy día en el Perú? ¿Cuentan con certificaciones? ¿Qué tipo de acuerdos pueden ellos sustentar respecto a su calidad de la producción? Ve, el día de hoy la minería formal es la que tiene los más altos estándares ambientales. A diferencia, por ejemplo, hay una especie de doble moral, ¿no? Porque se persigue, muchas veces hay organizaciones, como tú bien has señalado, que están detrás de qué hace la actividad minera formal. Pero no los vemos en Madre de Dios. O han abandonado Tambo Grande, ¿no? Nos decían que era preocuparnos por el ceviche, por los limones y por los mangos. Y el día de hoy que hay minería informal, que hay mercurio en Tambo Grande, desparramado, nadie dice nada. Hay extracción ilegal de oro ahí en esa zona. ¿Y por qué entonces esa dura presencia de tantos grupos ambientalistas contra la minería? ¿Es que el sector no ha hecho su trabajo adecuadamente, no ha comunicado adecuadamente? ¿Cuál crees tú que ha sido la falencia respecto a los líderes del sector? Yo creo que una de las carencias ha sido precisamente eso, ¿no? El no legitimarte ante la opinión pública. Y es lo que tenemos que hacer. Más bien, de algún modo han ido ganando terreno quienes han criticado la actividad. Pero finalmente ellos no ofrecen nada a cambio, ni desarrollo, ni como progreso, ni ingreso económico para las regiones, ni para el país. ¿Y tú ves hoy día el sector minero cambiando su posición de tratar de pasar desapercibido a enfrentar las críticas con información y data, o lo ves todavía dudoso respecto a salir adelante y confrontar ideas y data con ideas y data? Yo creo que tiene que empezar a salir a confrontar ideas y data. Ok. Bueno, muy bien. Te agradezco mucho, Guillermo, por Muchas gracias, tu presencia, por la invitación. Bien, vamos a una pausa y regresamos. Scotiabank, descubre lo que puede